El puente vacacional por el feriado amaneció con la novedad de vallas publicitarias en carreteras contra el candidato presidencial Guillermo Lasso, recordando el feriado bancario, con la frase "prohibido olvidar". Inscrita como marca registrada del Gobierno de la Revolución Ciudadana por Vinicio Alvarado, secretario general de la Administración Pública, el pasado 26 de junio en el IEPI, Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. El movimiento Creo denuncia el inicio de una guerra sucia en la campaña electoral. Guillermo Lasso es hoy nuestro invitado. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Alfredo. Muchas gracias por la invitación y a las órdenes. Yo creo que ese es el inicio de una campaña sucia. Y la campaña sucia comienza cuando se agotan las ideas y las propuestas para el país. Yo he dado cara siempre al Ecuador, no tengo nada que ver con el feriado bancario, era gobernador de la provincia del Guayas, no hay un solo documento donde conste mi presencia ni mi firma, por lo tanto no tengo ninguna vinculación con ese lamentable hecho que afectó a tantos ecuatorianos. Usted ejerció el cargo de gobernador en esa época. Luego, después del feriado, fue superministro de Economía. Duró apenas un mes en el cargo porque tuvo desacuerdos con el presidente Maguad. Pero esos desacuerdos se refirieron fue a la deuda externa. ¿Qué tipo de desacuerdos hubo? Porque también es interesante. Los he contado en detalle en mi libro Cartas a mis hijos, los debates que tuvimos alrededor de la teoría que yo proponía, comprar la deuda ecuatoriana, como lo hizo el actual gobierno en el año 2009, para beneficiar a todos los ecuatorianos. No se aceptó mi propuesta, renuncié. Otros se quedan en los cargos, yo decidí retirarme del gobierno porque no había espacio para mis teorías que estaban en defensa del interés de los ecuatorianos. Esa fue mi única participación y nada más. Se quiere satanizar la presencia de un candidato que trabajó en un gobierno. Sin embargo, no se sataniza la presencia de funcionarios de ese gobierno que trabajan en el actual gobierno. Ivonne Baqui, Natalie Celi, el propio primo de Yamil Maguad, que es el que dirige el partido de gobierno, Galo Morawit, y algunos otros funcionarios. Se quiere satanizar el hecho de que yo haya sido banquero, pero en este gobierno fue ministro de Agricultura un banquero que en la crisis del 99 su banco cerró las puertas. Es decir, los banqueros son buenos cuando están con el gobierno. Los funcionarios de Maguad son buenos cuando están con el gobierno. Pero los banqueros son malos, o quienes trabajaron en el gobierno de Maguad son malos porque no están con el gobierno y están de candidatos a la presidencia de la República. Esa es una campaña sucia que no tiene ninguna base objetiva y que sin duda alguna pues se cae por no tener ningún sustento real. Pero también hay un asunto de fondo, aparte de que sean los que están con el uno o con el otro, sino que la crisis financiera del 98 fue causada por un problema de la banca a la que se llamó corrupta, que luego cerró. Ese problema consistió básicamente en que hubo créditos vinculados, es decir, el dinero de los clientes se los prestaban para sus empresas, luego le prestaron el dinero al Banco Central y no le pagaron el dinero. Yo le pregunto, ¿el Banco de Guayaquil alguna vez fue señalado por la Superintendencia de Bancos con créditos vinculados para sus directores, para sus gerentes, para sus accionistas, para sus ejecutivos? Jamás, Alfredo. Precisamente por eso el banco, en mis actividades privadas, el banco que yo administré, superó la crisis sin un centavo de ayuda del Estado, ni por un solo segundo. A mí me llama la atención que hoy cuestionen a banqueros cuando lo que está sucediendo en los bancos administrados por el gobierno es precisamente reeditar la historia del año 99 de los créditos vinculados y de manejos alegres y poco responsables de los depósitos del público en esos bancos, como es el caso de Cofiec, que ya lo estamos conociendo públicamente en este momento, donde no se ha tenido el cuidado para dar un crédito a un extranjero que no presentó garantías adecuadas y que las pocas que presentó estaban vinculadas con empresas también administradas por el Estado. Por lo tanto, son asuntos de la política, pero la política sucia, que pretende asesinar la reputación de un candidato que lo ven ascendiendo en las encuestas. Es decir que, según lo que usted señala, entonces el Banco de Guayaquil nunca tuvo créditos del Central,
para la liquidez, nunca tampoco tuvo crédito. Administré el Banco de Guayaquil durante más de 22 años. Durante el tiempo que yo le administré, jamás recibió un solo centavo de crédito por ningún concepto, ni siquiera un segundo de créditos extraordinarios o créditos especiales del Banco Central o de ningún organismo del Estado. En todo caso, desde el punto de vista técnico, usted es candidato, pero es un banquero. Lo que está sucediendo en COFIEC, porque ahora hay publicaciones que dicen que COFIEC viene arrastrando problemas hace 25 años. O sea, COFIEC se convirtió en un basurero de lo que se llamó la banca corrupta. Ese basurero pasó a propiedad del gobierno y ahora igual se lo sigue manejando. Alfredo, yo soy un candidato que en el pasado me desempeñé como banquero de una manera honesta, de una manera absolutamente íntegra, cumpliendo con la ley, cumpliendo con la confianza de los clientes. Y hoy como candidato lo que propongo es luchar contra la pobreza en el Ecuador. Necesitamos 4,5 millones de empleos. Yo sé cómo crear los empleos en el Ecuador, apoyando el emprendimiento. Y el país debe asumir ese como un desafío de los próximos 15, 20 años para poder sacar de la pobreza a más de 4,5 millones de ecuatorianos. Fíjese usted, propongo el incremento del bono de desarrollo humano y vea las reacciones, utilizar términos como idiota, loco y demagogo. Bueno, sería bueno que los veamos. Y al respecto del bono, yo sí quisiera recordar que el bono solidario de $10.50 fue creado en 1998 por Yamil Mahuad. En el 2002 Gustavo Noboa lo sube a $11.50. En el 2003 Lucio Gutiérrez a $15.50. En el 2007 Rafael Correa a $30. En el 2009, año de la reelección, a $35. Y ahora, que usted anunció como oferta de campaña que lo subirá a 50, el presidente Correa anuncia que lo hará a partir de enero del 2013, 45 días antes de la elección, pero con la siguiente salvedad. Escuchemos lo que dijo el presidente respecto a esta propuesta. No voy a permitir que se clientelice políticamente a los más pobres de la patria. Viene el banquero Guillermo Lazo a decir que va a subir el bono de desarrollo humano a $50. Eso tiene un impacto de $323 millones. Y dice que lo va a financiar disminuyendo la propaganda oficial. Como nosotros siempre hemos querido incrementar el bono y no lo hacíamos para evitar más críticas, etcétera. Pero ahora como hay consenso, pues bien, desde enero el bono de desarrollo humano se incrementa a $50, compatriotas. ¿Cómo vamos a financiar ese bono? Con los $300 millones que ganó la banca el año pasado. Entonces estamos diseñando el programa para traspasar esos excedentes de la banca a los más pobres. Y banquero que no quiera, no se preocupe, le compramos el banco y nacionalizamos la banca. Y reclámele al demagogo de su representante, a ese que quieren mandarlo al presidente creyendo que el pueblo ecuatoriano es idiota, amnésico, y va a permitir que la banca vuelva a poder. ¿Cuál es su réplica? Vea usted, cuando él sube el bono no es demagogia. Y cuando Guillermo Lazo propone el incremento del bono con una responsable administración de los fondos públicos, es demagogo. Ese es el doble discurso que lleva hoy el presidente de la República. Me parece que pierde los estribos. Utilizar términos a referirse al pueblo ecuatoriano como loco, como idiota, no es una manera seria de tratar los temas. Mire la confusión. Un tema público y simplemente dice, tomo dineros privados. Es decir, si mañana, cuando yo proponga, como lo voy a hacer, una reforma de salud que requiere una inversión de $1.000 millones, entonces que sea las industrias de los artesanos que van a tener que financiar la reforma de la salud en el Ecuador. Y mientras tanto, seguir gastando $350 millones en publicidad. Lo que el Ecuador necesita es menos vanidad y más solidaridad, Alfredo. Esa afirmación de los 300 millones, ¿en qué la sustenta? Porque el presidente, según en el presupuesto general del Estado, lo ha entregado a la prensa. El detalle de cada una de las cuentas codificadas del presupuesto general del Estado, donde consta que el sector público tiene previsto gastar en el 2011 $350 millones en publicidad. Ese dinero muy bien se lo puede ahorrar, porque la mejor imagen es la que refleja la realidad. Cuando usted da servicios a los ciudadanos de acuerdo con lo que ellos requieren, esa es la mejor publicidad. Cuando usted dice que los da, pero ellos no lo reciben, es un dinero mal gastado. Y eso es lo que yo propongo. Menos vanidad, más solidaridad, que esos recursos públicos sean administrados en función del interés de los más pobres de los pobres, hasta que podamos crear empleo, como yo lo voy a hacer desde el próximo año cuando sea electo presidente del Ecuador. Ahora, sobre el asunto de
sustraer estos 300 millones de las utilidades de la banca, que él mismo lo ha señalado, que la banca está sólida, en otras oportunidades. Eso se tiene que hacer con una ley, o sea, tampoco es que eso se lo puede hacer mediante un reglamento porque simplemente le da la gana a un gobernante. Bueno, fíjese usted la posición. Mañana dice, hay pobres que no tienen casa, entonces vamos a obligar que reciban en sus casas aquellos que tienen 3 dormitorios en su casa y utilizan solo 2, o aquel taxista que en un momento dado tiene su taxi libre, entonces que lleve gratis a una persona en el taxi. Eso es una confusión entre lo público y lo privado. Es una confusión cuando alguien cree que partido, gobierno y Estado son una misma cosa y una misma persona. Por eso es necesario un cambio en el Ecuador, porque ya vemos los síntomas de quienes pierden los estribos ante una propuesta razonable que ha hecho un candidato y responden de una manera como si estuvieran en la sala de su casa. Ese mueble me lo das acá, lo pongo acá. Si tú propones un cambio eres un demagogo, si yo lo hago soy un líder del pueblo. Eso es un absurdo, Alfredo. Ahora, pero el presidente se refiere también a que dentro de la propuesta de Guillermo Lasso se había siempre criticado los bonos y los subsidios. Y justamente que hay un detalle, ¿no? En el 2007 ese bono beneficiaba a 700.000 personas, hoy día aproximadamente a 1.900.000. Entonces, ¿se puede así también seguir fomentando el número de pobres? ¿No es eso clientelismo político, sea que lo haga Correa o Lasso? Bueno, ya que él sigue mis propuestas, debería seguir también mi propuesta de bajar los impuestos para estimular el emprendimiento en el Ecuador, para generar empleo como la mejor herramienta para superar la pobreza en el Ecuador. Debería seguir también mi propuesta de abrir el Ecuador al mundo y abandonar los prejuicios ideológicos para poder llegar a acuerdos comerciales que den oportunidades de empleo a muchos ecuatorianos que hoy lo necesitan. Debería seguir mi propuesta de una reforma del sector salud a efectos de fortalecer el sistema de atención primaria de salud. Bueno, pero ya se le acaba el tiempo, o sea, justamente parece que hay una elección. Ahora, volvamos al asunto de la relación entre banqueros y candidatos presidenciales, porque este es el meollo de esta campaña que ustedes la llama sucia. Y es la relación que tuvo el presidente Mauad con algunos banqueros. Entre esos, con el banquero Fernando Aspiazu Seminario, quien declaró que él le había aportado $3 millones a su campaña presidencial. Y de ahí eso produjo un fuerte impacto en la opinión pública junto con el feriado bancario y todo lo demás. Y recordemos al respecto lo que reconoció el propio hermano de Yamil Mauad, tesorero de la campaña. Veamos. Alce su mano derecha, por favor. ¿Tiene alguna religión o ninguna? Católica. En este marco de expectativa y acompañado por su madre, Mauad, quien se presentó como gerente nacional de la campaña electoral de su hermano, informó que el gasto total superó los $11 millones. De $11.128.408.69. Y explicó que parte de ese gasto fueron los $3.100.000 del banquero Aspiazu. Bueno, está claro que Fernando Aspiazu aportó con la tercera parte de la campaña. Ahora, los aportes personales de cualquier persona están de acuerdo con su capacidad económica. Son legítimos, son permitidos por la ley, pero tienen un límite. Yo le pregunto, ¿usted aportó para la campaña de Mauad? ¿Usted aportó para la campaña de Lucio Gutiérrez? ¿Usted aportó para la campaña de Rafael Correa personalmente? ¿Y cuánto aportó? Comencemos con una aclaración muy puntual, Alfredo. Sí. Yo me llamo Guillermo Lasso Mendoza. No soy ni Yamil Mauad ni Fernando Aspiazu Seminario. Ellos que den cuenta de sus actos. Yo doy cuenta exclusivamente de los míos. Usted lo ha dicho, dentro del marco de la ley, yo soy una persona libre de aportar una campaña electoral. El presidente Correa estuvo en mi casa por 2 ocasiones en el 2006 solicitando apoyo. No lo que él quería, porque yo no soy una persona millonaria como para gastar dinero de acuerdo como las personas creen que debo de gastarlo. Ahí tuvimos algunas conversaciones que algún día las comentaré, porque sin duda alguna el Rafael Correa que conocí en el 2006 no es el Rafael Correa que conozco hoy en el 2012, con un temperamento poco democrático de acusar a sus adversarios. Bueno, en esa época también él respetaba mucho los medios de comunicación, ahora les tiene asco, ahora les tiene asco a los banqueros. Pero hace 5 años le tenía asco a que usted aporte su campaña. Parece que no,
Parece que no, pero en todo caso yo le quiero decir a usted, voy a ganar las elecciones en el 2013 porque es necesario un cambio en el Ecuador. Aunque un gobernante haga algo bien, es necesario un cambio, porque si no se produce ese cambio, hay la confusión que existe hoy entre lo público y entre lo privado. Y se cree que un banco administrado por el gobierno lo hace bien cuando está reeditando los episodios del año 99. Y se ataca al sector privado y se lo considera simplemente como si fuese parte de este dominio monárquico que se quiere instaurar en el Ecuador. Ahora, para concluir, en junio del 2007 el presidente Correa nombró una comisión auditora de la deuda externa. También se mencionaba que aparte del feriado bancario, de la quiebra, de los créditos vinculados, hubo bancos que se aprovecharon de la crisis de la deuda para comprar los bonos a la baja y hacer mucho dinero después. ¿Esa comisión tuvo alguna conclusión que involucre, por ejemplo, al Banco de Guayaquil? ¿Usted compareció a esa comisión? ¿Usted fue investigado? En lo absoluto. Una de las conclusiones de esa comisión es que yo fui el único banquero que solicitó ser atendido y que asistió, y que di toda la información que correspondía dar desde el punto de vista de mi posición como banquero privado en ese momento. Y no hubo una sola observación al banco que yo representaba. Por lo tanto, Alfredo, tengo mi conciencia limpia, tengo absolutamente una tranquilidad de conciencia que me permite presentarme ante usted y ante la opinión pública y explicar absolutamente todo lo que haya sucedido en mi pasado. Guillermo Lazo, candidato a presidente de la República por el Movimiento Creo. Gracias por acompañarnos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias. Y tras la pausa, Ecuador y Venezuela se enfrentarán este martes.